¿Estudiaron lo de los judíos? Judaísmo, sí. Judaísmo. ¿Qué me pueden decir del judaísmo? Solo Dios. Muy bien. Terminamos, ¿verdad?, de cómo tratar a una persona para evangelizarle. Terminamos de eso, ¿verdad? Sí. Concluimos con, yo creo que, avisos en el camino. Por ahí no Sí sé. terminamos eso, ¿verdad? Todo el capítulo. Yo pienso de que llegamos hasta el 11, donde dice aprovechen los puntos en que estamos de acuerdo, ¿verdad? Reunirnos y hablar con el que tiene diferente religión que usted, ¿verdad? Y dijimos de que si una de las cosas de entrarle es de que tú le dices, tú tienes a Dios, tú crees en Jesucristo, yo también, pues somos bautizados en un mismo espíritu, ¿verdad? Y por ahí se va. Creemos en el mismo Dios, o no debería haber ninguna barrera entre nosotros. Dejemos la religión a un lado, querrámonos y podemos, si querés, estudiar la Biblia y tocar nuestro punto de vista, en qué tú crees y en qué yo creo. Sea obediente al Espíritu Santo, ¿verdad? Pídale su dirección para hallar, esta es la página 14, para hallar a los que anden descarriados y llevarlos a Cristo. Siempre déjese guiar por el Espíritu Santo. Hay veces en que uno como que no quiere hablar, como que hay que ser prudente, hay que saber escuchar la voz de Dios. Yo les conté a ustedes que yo estaba allá en Ecuador, en Babahoyo, y me llevaron de una señora que era súper católica, pero yo no sentía hablar, y la hermana que me había llevado era un poquito atrevida, y la hermana empezó, y yo le miraba la cara a la señora como que no quería, y cuando yo le dije, ¿quiere traer la Biblia para que la leamos? Me dijo, no, yo no quiero leer la Biblia es un problema, y empezó por ahí. Entonces me di cuenta que estaba completamente hermética, y yo dije, no, este es el tiempo. Yo creo que este es el tipo de persona que hay que mandar las cosas escritas para que ella solita medite y lea la palabra sola. Porque a veces enfrente no te quieren leer la Biblia, pero cuando están solitos ellos la leen. Y ahí es donde Dios les da la revelación. Entonces vemos aquí avisos en el camino, ¿verdad? Que hay muchas señales, ¿verdad? Y hay muchas rótulos donde dice peligro, no entre. Todas esas cosas las vemos aquí. Y dice, ¿y acaso, dice, los obreros del Señor no tienen la responsabilidad de marcar bien el camino de la vida? ¿No les corresponde señalar los lugares peligrosos para evitar que los viajeros se aparten de la sana doctrina y sufran un desastre espiritual? Fue ahí donde les dije que leyeran segunda de Juan, ¿verdad? Para que ustedes no le digan bienvenido a cualquier religión, ¿verdad? Eso está en segunda de Juan, verso 9, ¿verdad? Eso es para que ustedes lo tengan y nunca se les olvide. Si no están listos, si no están preparados de poder enfrentar a otra persona de otra religión, no se atreva. Trate de estudiar bien la Biblia y entonces usted podrá intercambiar puntos de vista, ¿verdad? Estamos en el segundo párrafo de la página 14. Los cruces colocados al lado del camino en algunas religiones le hablan silenciosamente al viajero. Cuidado, cuando usted presiente de que puede haber un peligro, hermanos, pídale al Señor dirección y sabiduría para saber seguir o saber callar o saber detenerse, ¿verdad? Hay muchas veces que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Le dicen, en este punto otros han perdido la vida. De igual modo, la estrategia de los que han dejado el camino verdadero para seguir doctrinas erróneas sirven de advertencia contra las tendencias que los desviaron de la verdad. Estas mismas tendencias pueden surgir en cualquiera de las iglesias evangélicas, ocasionar estragos. Por ese motivo se incluye a cada capítulo de la sección avisos en el camino. Amén. A veces entran personas a la iglesia con diferentes pensamientos, con diferentes doctrinas. Usted tiene que tener mucho cuidado. Usted tiene que ser un escudero de su pastor. Usted tiene que avisarle a su pastor cuando escuche que algo no está bien en el ambiente. Cuando usted escucha algo que no está correcto, usted comuníquele al pastor. Porque un aviso a tiempo vale la pena. Porque puede estas personas hacer estragos e inclusive hasta dividir a la iglesia. A un hermano se le dio la iglesia porque este hermano no creía en el ministerio de las mujeres. Entonces este hermano empezó suavecito, mira, no está correcto que pongan a las mujeres ahí a enseñar. Y empezó por ahí se le fue y empezó a hacer grupos. Cuando menos acordar, nadie le dijo al pastor que este hermano andaba diciendo eso. Cuando menos acordar, se llevó la iglesia entera.
Entonces, cuando usted observe algo que no está bien, repórtelo. Son señales, ¿verdad?, de peligro. Entonces, por ejemplo, pueden darle gracias a Dios, página, ya llegamos ahí. Isaías 30, 31, página 15. Entonces tus oídos oirán, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Hermanos, yo les voy a dar un consejo a ustedes. Si ustedes están en sus iglesias, evite por todos los medios de no andar de iglesia en iglesia, porque usted corre un grave peligro. Trate de recibir la palabra que se le da en su iglesia, no ande por ahí o para abajo, porque en eso de andar por los cerros se puede meter a un lugar donde tengan otra doctrina errónea y usted estar en grave peligro. Si usted no ha escuchado bien la palabra ni la ha estudiado bien, usted corre peligro allá afuera. Amén. Por eso es menester. Es muy importante que usted lea la Biblia. Ese es el mapa a seguir para que no se extravíe. Entonces, si usted no quiere problemas, quédese en el lugar donde vive. Pero no ande saliendo en altas horas de la noche por esos lugares, amén, que usted no conoce, por decirlo así. Bien, estas preguntas ustedes las pueden analizar, no me voy a detener en eso, y vamos para el judaísmo. Decíamos que el judaísmo cree solamente en un solo Dios. Y ellos nos dicen a nosotros que creemos en ¿cuántos? Que somos politeístas, ¿verdad? Que creemos en muchos dioses. Los ortodoxos son los que tienen la doctrina más tremenda, son bien herméticos, no dejan de que nadie entre ni se enseñe, pues ellos creen que se sabe muy bien la Biblia. Ellos todavía esperan al Mesías. Ahora bien, para el judaísmo, ¿qué papel juega Jesucristo? Impostor. Es un impostor. Ni les mencionen Jesucristo, porque es un problema. Amén. De hecho, también ellos no aceptan que la mujer participe también. Ellos no le pueden dar la mano a una mujer. Mi esposo trabaja para un judío y me acuerdo que mi esposa me manda a recoger el cheque. Recuerdo que el hombre miraba para todos lados, con los colochitos aquí, con su gorrita. Miraba para todos lados para ver si alguien lo estaba viendo, porque mi esposa le dijo, mi esposa va por el cheque. Y él estaba, pero se le miraba que estaba súper preocupado porque no podía ni darme la mano ni verme. No me pudo ver a los ojos. Entonces él miró para todos lados, me tiró el cheque en el carro y cuando no ve, ni dijo gracias, ni dijo nada, se fue. Y yo dije, Dios mío, ni me dijo hola, ni me dijo nada. Me tiró el cheque y se fue. Ellos no pueden tener una relación estrecha con las mujeres. Es una cosa tremenda. Entonces, qué bonito conocer el judaísmo y darnos cuenta que hay tres tipos de judíos, ¿verdad? Está aquel el liberal que no cree en nada, que vive la vida como la viven muchos hoy día aquí en Estados Unidos. Está el otro tipo de judíos que creen en Jesucristo, como Pedro, como todos aquellos que conocieron a Dios en la iglesia primitiva, amén, y que estos distorsionaron el mundo entero y que gracias a ellos muchos judíos hoy día creen en Jesucristo. Y en el oriente todavía se escucha, ¿verdad? Que hay, ¿cómo le llaman eso? Que andan atacando a la gente, ¿cómo que se llama? Persecución. En el oriente todavía hay persecución para aquellos que andan predicando de Jesucristo. Pero, de hecho, en el Facebook y en las noticias, ustedes ven cómo esta gente mata a los judíos que creen en Jesucristo. Porque para ellos Jesucristo es un impostor. Porque el judaísmo es tan fuerte, hermanos, que si ustedes ven y leen la trayectoria de Jesucristo, Jesucristo sufrió mucho por eso. Decían que era un impostor, que vivía con las prostitutas, con los publicanos. No estaban de acuerdo con la forma que enseñaba Jesucristo. Jesucristo hizo muchas cosas. Cuando le habló a la samaritana, él estaba rompiendo ¿qué? Un gran obstáculo, porque los hombres no le podían hablar a las mujeres. Jesucristo, al hablar con la samaritana, inclusive hasta los discípulos no lo vieron bien. Entonces, lean esa historia y se van a dar cuenta de que el maestro hablando con una mujer, con una samaritana. Dice que no se atrevieron a preguntarle, pero sí que... No, sí, ajá. Y recuerde que inclusive tuvo que Dios Jesucristo enseñarles a ellos que no debían de tener acepción de personas. Porque recuerde que los judíos no se podían juntar con una samaritana. ¿Por qué? ¿Alguien que me lo diga? ¿No era porque una samaritana tenía diferentes maridos? No, porque no los querían, porque eran mezcla de judíos ¿Con qué? con los, ¿cómo se llama? Con los asirios.
Eso, ellos miraban aquello como, recuerde que para los judíos nosotros los gentiles somos cosas raras, somos inmundos. Amén. Por eso el Pedro era pancista. Con los judíos era una cosa, y cuando estaba con los gentiles era otra cosa, pero cuando estaba con los gentiles se miraba un judío, salía corriendo y se hacía loco, como que si nunca les había hablado a los judíos. Entonces fue cuando Pablo lo desenmascaró. Entonces él tenía que cortar esa situación, y por eso yo pienso que Dios utilizó a Cornelio para romper ese lazo que había en Pedro. Porque Pedro, si no hubiera tenido la visión que se le presentó, dice que tuvo un éxtasis. Entonces cuando vio ese éxtasis, entonces él vio el manto aquel con todos los reptiles y todos los animales que caían del cielo y decía, mata y come. Y entonces, pero no, ¿cómo voy a comer? Sí, porque para él eso era inmundo. Entonces le dijo Dios, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces la ironía de los judíos, imagínense cómo Pedro, yo me pregunto, ¿sería que Pedro no sabía la historia de Jesús? ¿Sería que Pedro no sabía de que Ruth era moabita, una gentil? Y que de Ruth, la moabita, que se casó con vos, se unieron y de ahí sale David, y por eso que le decían a Jesucristo, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque venía de una descendencia de un judío con una moabita, con un gentil. Entonces, ¿será que Pedro no sabía que Jesús era mezcla? Es que lo que pasaba ahí es que ellos se regían por la ley, pero el Señor, cuando Él vino a romper eso, porque ellos vivían una vida hipócrita, porque en sus corazones había odio, rancía, de todo. Entonces, si dice usted que no se daba cuenta, ellos se daban cuenta. No, es que tú no me estás entendiendo. Pedro no se quería juntar con los gentiles. Y como que no se daba cuenta que el maestro era mezcla, gentil con judío. Es lo que te estoy tratando de decir. Sí. Pero en ese momento, en Hechos capítulo 10, usted puede encontrar eso. Y del versículo 1 en adelante, ustedes ven ya como en el tipo 23, el verso 23, cuando Cornelio lo está esperando. Tuvo que suceder algo sobrenatural de que Dios le dijera ve, y el ángel aparecerse al Cornelio para que se rompieran ese lazo y poder él ir a predicarle a los gentiles. Dice que Cornelio estaba esperando con sus familias, con sus amigos más íntimos, y dice que cuando Pedro entró, dice que halló un montón de gente en esa casa. Y fue lo sorprendente de Pedro, que cuando él empieza a predicar de Jesucristo, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos inconversos, empezaron a hablar en lenguas, empezó aquella revolución, y dice que los judíos de la circuncisión se quedaron atónitos de ver de que también a los gentiles podían recibir el Espíritu Santo, la promesa. Y entonces ahí ya vemos de que Dios cambia a Pedro su manera de pensar, y luego dice, ¿qué impide de que bauticemos a estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dios tuvo que tratar con Pedro, pero yo quiero decirle que el judaísmo no permite ni siquiera que se le hable a una mujer mezclada, samaritana, y hasta de los mismos de ellos. Ellos tienen un poquito, miren, había una piscina que la rentaban solo ellos para bañarse en la piscina, solo hombres. Ellos tienen sus diferencias, tienen una religión muy, muy tremenda. Yo así, airoso modo, si ustedes ven en la página 1, solo simplemente dice que a ellos le debemos muchas cosas. En la página primera del judaísmo dice que le debemos de que de él vino el Mesías. Le debemos, ¿qué más le debemos a él? A los judíos. El conocer las leyes, ¿verdad? Que nosotros leemos en la palabra. Le agradecemos porque fueron a través de los judíos que nosotros conocemos la palabra de Dios. Hay mucho que agradecerle. Y la palabra de Dios dice que si tú los bendices a ellos, Dios te va a bendecir a ti. Si tú los maldices a ellos, tú vas a ser bendecido. Así que hay que tener mucho cuidado de cómo tratar a un judío. Vaya a la página 18. Vamos a ir volando porque si no nunca vamos a salir de esto. Vemos aquí que el Mesías, en la página 18, el Mesías prometido vino. Vemos que los judíos todavía siguen esperando al Mesías. Ellos todavía están en esa espera. Ellos a lo mejor creen de que el Mesías va a venir en un gran carruaje, ¿verdad? Pero la profecía ya está de cómo iba a venir. ¿Cuántos han leído Salmo 22? Ahí dice bien clarito todo lo que iba a padecer. Imagínense que ya desde tiempos atrás, desde Isaías, que se le llama el libro del Evangelio del Antiguo Testamento, ya se sabía cómo iba a nacer, cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a venir, pero parece que estaban ciegos.
no querían entender, no querían aceptar a Jesucristo. Entonces, ¿dónde está el odio de Jesucristo? De que Jesucristo les viene a cambiar las leyes. Ya no es ojo por ojo ni diente por diente, sino que había que poner la mejilla. Donde venía Dios y le decía, bueno, es prohibido sanar en sábado, no podían hacer nada el sábado. Pero Jesucristo rompe, ¿verdad?, el patrón, y se aparece Jesucristo sanando a uno en día de reposo. Lo querían linchar, lo querían matar. Y a los judíos a los discípulos no se diga, porque también los judíos estuvieron recogiendo trigos en el día de reposo. O sea, ellos sentían como que Jesucristo estaba violando las leyes. Pero Jesucristo, recuerde que no vino a violar las leyes, sino que vino a cumplirlas. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque allá, en la reunión que tuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se dieron cuenta que el ser humano no podía cumplir la ley. El único que pudo cumplir la ley fue Jesucristo. Por eso les dice paredes blanqueadas, por eso les dice hipócritas que diezmáis el eneldo y el pimiento y qué sé yo, y dejad lo más importante, el amor al prójimo. Y entonces le rompe el patrón y se sienten atacados cuando los 10 mandamientos le dice Jesucristo, bueno, los 10 mandamientos se cierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Qué? ¿Y los otros? ¿Y el sábado? O sea, lo miraban como un impostor, como un intruso. Entonces, da lástima saber que ellos no observan en la palabra detalles como en Génesis cuando dice, hagamos al hombre. ¿Quién es? Hay una religión, una secta que anda diciendo de que tenía esposa Jehová, y que esa palabra que dice hagamos era la esposa que estaba diciendo. Por ahí por la China, no sé dónde que ha salido la esposa. Es un de chino, Dios. dicen que el chino es Cristo. No, y que la esposa de Dios y una señora la siguen como que si fueran Exacto, y entonces dicen que en ese momento, en Génesis, cuando dice hagamos al hombre, le está diciendo a su esposa, pero no, era al Padre y al Espíritu Santo. Si se bien ustedes ven acá, ya en la situación espiritual de la página 18, número 1, ahí ve los tipos, el reformado o liberal, el tipo de judíos, ¿verdad? Está el racionalista, ¿verdad?, que abandonó completamente la fe de sus padres, y el reformado o liberal, que está apartado de lo estricto de la religión, ¿verdad? No sigue los patrones, ya no andan el cosito acá arriba, ni andan las cositas colgando, ¿verdad? Son liberales, los ve convertidos como nosotros. Y está el ortodoxo, que ese está bien fuerte. Ellos creen, dice, en la resurrección de los muertos, el cielo y el infierno. Creen en lo mismo que nosotros. Lo único es que ellos solo creen en un solo Dios y no creen en Jesucristo. Entonces, pero es interesante evangelizarlos, porque a la hora de evangelizarlos usamos el mismo Viejo Testamento. Podemos usar Isaías y atacarlos por ahí. No aceptan el Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento no? No lo aceptan. Entonces vemos acá, vamos a entrar ya en escena. Vemos aquí cómo podemos votarle a ellos esa creencia donde dicen que solo creen en un solo Dios. Bien sencillo. Usted lo encuentra en Deuteronomio 6, 4, Éxodo 23, Isaías, ahí está en sus libros. O sea, usted no se puede perder. Este libro, a partir de ahora, es un tesoro para su vida. Es un tesoro y usted tiene que leerlo, porque es aquí donde usted va a poder ayudarse a cómo entrarle a un judío. Eso no es cosa fácil. Si yo tengo un musulmán en la iglesia, eso no es cosa fácil, entrarle a un musulmán. Pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios, no hay vuelta de hoja. Entonces dice que los judíos solo creen en una deidad. Entonces, ¿cómo le puedo votar yo al judío eso? Con 1 de Juan 5, 7, donde dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Pero me va a decir el judío, el que pertenece a esa religión, pero ese es el Viejo Testamento, 1 de Juan 5, 7. Pero yo anteriormente les dije, está la de Génesis donde dice, hagamos al hombre, ¿se acuerdan? Esas usted los puede ver en la página siguiente, donde dice Génesis 1:26 en la página 20, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. Dice, ¿a quién se dirigía Dios al decir hagamos? Lógicamente a la deidad, ¿verdad? Está también otro del Antiguo Testamento, hay varios del Antiguo Testamento, en Isaías 6:8, dice ahí, y Génesis 11:7, donde habla de la pluralidad. Ahora pues descendamos. Vemos aquí que la Torre de Babel, ¿verdad?,
las estaban construyendo. ¿Y quién era el mero mero de la Torre de Babel? ¿Quién se acuerda? Ninro. Entonces Ninro, que al principio era buen muchacho, pero de ahí se corrompió, la vanagloria se le subió en la cabeza, entonces empezó a construir. ¿Por qué razón dijo descendamos? ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo con... No, porque ellos tenían una sola lengua y estaban tratando de llegar al cielo para evitar que otra catástrofe los pudiera destruir. Ajá, estaban construyendo, pero ¿qué fue lo que le enojó a Dios aparte? Pero yo quiero que tú me digas, eso está correcto, pero yo quiero que me digas las razones. Porque querían ser como Dios. Aparte de eso está correcto, o sea, los dos están dando una buena respuesta, pero no me están contestando lo que les estoy preguntando. ¿Qué hizo descender? Dice, descendamos, ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descendamos. Con esto los agarramos a los judíos. Entonces, que cuando tú le dices a los judíos, ¿y por qué ahí dice descendamos? ¿A quién estaba diciendo? No te va a poder contestar. A lo mejor te va a decir ángeles, qué sé yo. Pero la pregunta es, ya que aprovecho que estamos hablando del punto, porque si no lo saben, se aprende. Yo les pregunto a usted, ¿cuál fue la razón por la cual se enojaron y dijeron, descendamos y confundamos la lengua? ¿Por qué fue? Porque yo la idea como que se quería hacer como Dios. Está correcto, pero no es esa la respuesta. Porque iban a lograr cumplir el objetivo, ¿no? Edgar, eso está correcto, pero no es esa la respuesta. Porque violaron un mandato. ¿Ustedes saben cuál es el mandato que violaron? Dios les ordenó algo. ¿Qué fue lo que Dios les ordenó? Porque Cero allí se cumple lo que dice, amarás a tu Dios. No. ¿Pastor? ¿Será que el pastor se atreve a decirlo? ¿Le atreve? El mandato fue que fueran a predicar el evangelio. Pastor, le vamos a hacer en conducta también. Sí, estamos hablando de lo de... El problema es que el mandato que les dejó era de ir y henchir la tierra y multiplicarla. Había que, en ese tiempo no había mucha gente, eso había que parir hijos y había que multiplicar la tierra. Entonces digo, estos se van a quedar ahí y no se van a esparcer. Y entonces fue por eso dice, descendamos y confundamos. Y es ahí donde nacen las lenguas. Si ustedes vieron el Pentateuco, los libros del Pentateuco, la ley del Pentateuco, ahí es donde ustedes aprenden cuál es la razón por la cual se escribió el libro de Génesis. ¿Quién se atreve a decírmelo? No voy a regresar allá, pero quiero evaluarlos. ¿Por qué? ¿Se nos olvidó, maestra? Regresémoslo al primer grado, pastor. Vamos para allá. Hermanos, lo dejó para que entendiéramos cómo surge el pecado, cómo surge el matrimonio, cómo surge, ¿qué más? Dígame, una nación, ¿cómo surge qué? ¿Qué más? ¿Cómo surgen las lenguas? Ok, sigamos, yo no voy a darles del Pentateuco. Entonces vemos acá que le dice hagamos, y vemos en Juan, volvamos a la página para atrás, a la 19, ¿verdad? Donde dice Primera de Juan 5:7 en la página 19, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Por eso es que nosotros creemos en 3, que son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos una razón por qué creer que son 3. Y dice, y entonces no se contradice el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque cuando dice descendamos y hagamos al hombre, ahí me está diciendo que hay 3 personas. Y entonces se afirma y se certifica en el Nuevo diciendo que sí, son 3. ¿Verdad? Que dan testimonio allá en el cielo. Y del cielo venían a descender a confundir. Entonces Juan 17, 21 al 22, Jesús ora por sus discípulos. Y dice que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Hermanos, mucha gente me pregunta, pero son los mismos. Sí, son los mismos. ¿Qué quiere que yo le explique de qué manera yo lo veo? Y tal vez usted está de acuerdo conmigo, porque mucha gente me pregunta, ¿y cómo es eso que son un solo Dios? ¿Cómo es eso? Yo le digo bien claro, bueno, pongámosles el equipo de las rosas. El equipo de las rosas contra el equipo de la cruz, o el equipo de los rojos, o como usted quiera llamarle. Cuando van a decir, van a pelear, no dicen el nombre de cada uno de los equipos, sino que dicen solamente el nombre del equipo que va a jugar, ¿cierto?
pero lo componen varios adentro, ¿cierto? El Padre y el Espíritu Santo son como un equipo, ¿verdad? Uno, pero que lo representan tres. Y yo siempre le digo a la gente, cada quien tiene su época. En el tiempo de Jehová, el nivel que estuvo en el tiempo del Antiguo Testamento, ustedes ven él en acción. Le permite al Hijo en el Nuevo Testamento estar en acción. Ahora, nosotros somos del tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos está teniendo a nosotros en control. Todo lo que estamos percibiendo, ¿por qué razón? Mira, el Padre era solemne. Jesucristo un poquito barroco. Perdón, hermano, que le interrumpa. A mí me hablaba una persona de eso, ¿verdad? Que como eran las tres personas en una. Y yo le dije, le hice una rueda grande, otra pequeña y otra más pequeñita, una grande, otra más pequeñita. El tiempo del Padre, la rueda grande, el tiempo del Hijo, la más pequeña, el tiempo del Espíritu, la más chiquita. Y esa que estamos viviendo nosotros. Porque cada uno tuvo su época. Exactamente. Entonces, ¿por qué hoy tú ves una juventud con un ritmo? No me avergüenzo del Evangelio. Y tú quedas. Porque el Espíritu Santo es ritmo. El Espíritu Santo es fuego. Cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, si no lo sabe controlar, lo masaquea. ¿Y sabían ustedes que ustedes pueden controlar eso? Amén. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios, capítulo 14. Ahí te habla todo bien claro. Entonces, si Jesucristo es un Dios de orden, quiere decir de que no podemos hacer un relajo en medio de la congregación. Y entonces, en el Primera de Corintios, capítulo 14, tú vas a ver adentro de ese capítulo que hay una frase donde dice, el espíritu de los profetas se sujeta al profeta. ¿Y quién es el espíritu de los profetas? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero ese no es mi tema. Así que vamos a seguir. Entonces, dice que Juan 17, 21 y 22 dice que todos sean uno como tú y Padre. ¿Sabe, hermano, cómo representa este ejemplo? Usted lo representa con unas rueditas y sabe cómo este autor representa eso para que usted lo entienda como el trébol. Trébol dice, tiene tres hojitas, pero tiene un tallito, pero están los tres pegaditos, tres corazoncitos pegaditos. Así para que usted lo tenga una idea, pero cada uno tiene una función. ¿Verdad? Y ahorita dice que el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te enseña, el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo, el Espíritu Santo te convence de pecado, el Espíritu Santo te consuela y el Espíritu Santo intercede por ti en los momentos más difíciles de tu vida. Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, que sabe lo que hay allá adentro, le comunica al Padre lo que tú estás haciendo. O sea, Él está haciendo un excelente trabajo. Él está haciendo un trabajo tan maravilloso que da testimonio de Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces, por esa razón, son tres y cada uno, como decía el pastor, y tenía su época. Ellos están aquí, pero ahorita está el fuerte, es el Espíritu Santo. Amén. Y yo siempre le digo a la gente, y creo que se los dije a ustedes en ciertas ocasiones, si se acuerdan, pero cuando uno está inactivo, que no se atreve ni a repartir un tratado y le tiembla la mano, yo espero que después de leer el libro sí tenga autoridad para entregar un tratado, quiere decir de que a usted le falta el fuego del Espíritu Santo. Cuando todavía le tiembla las piernas y quiere y no le puede hablar y está en esa lucha, quiere decir que le falta el fuego, porque una vez que usted tiene el fuego, no hay pena de nada. Usted no tiene ningún temor. Usted sale y le predica. Recuerde que la Biblia habla que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir de que el Espíritu Santo está dentro de usted, pero todavía usted no ha experimentado el fuego del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije como un radio y las baterías adentro? Hasta que se encienda va a sonar la música, ¿verdad que sí? Va a sonar el radio. Entonces ustedes tienen que buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí que el Espíritu Santo es una de las tercera persona de la Trinidad, y la palabra Trinidad no la va a encontrar en la Biblia, es así como nosotros lo llamamos. Entonces, vemos aquí los sinnúmeros de textos bíblicos, vemos aquí en Juan 1 al 3, leemos de que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¡Wow! El Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de la tierra, quiere decir que ya existía, pero le tocó trabajar es ahorita. Allá trabajaba, pero el Padre decía, déjame este tiempo, déjame
Aquí voy a hacer yo todo lo que tenga que hacer. Y después mandó a Jesucristo, ¿verdad? Porque tuvieron que hacer un plan. Tuvieron que hacer un plan. Entonces vemos acá, me gustó, donde dice que en Isaías 6:8 dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá y quién irá por nosotros? ¿Se está dando cuenta? Estaban en un meeting donde estaban preguntando quién va a ir por nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces vemos aquí, tu hacedor es tu marido. Dicen que cuando fueron a investigar en el original la palabra genérica, en la palabra que están usando ellos ahí, el traductor no le puso el plural, pero en el hebreo está en plural. ¿Sabían ustedes? Usted sabe que el domingo me tocó predicar a mí y les hablé acerca del vino, porque hay un montón de cristianos que aprueban el vino. Pero yo no voy a hablar de eso, ¿ok? Yo no voy a hablar de eso porque tengo la clase aquí. Pero lamentablemente el que hace la traducción no da a conocer la diferencia del original en el hebreo. Entonces, en muchas partes de la Biblia, los traductores de diferentes tomos bíblicos, de diferentes versiones, unos le dicen vino, otros se toma el costo para decirte vino nuevo y otros se toma el costo para decirte el zumo de la uva. Hay otros que dicen del racimo sacaron vino. No se puede sacar vino del racimo. Vino es la palabra que se le dice ya a algo que está fermentado. ¿Sabía usted? Porque cuando usted va a comprar el jugo Welch's, ese no está fermentado, bro. Ese es el puro jugo de uva, sin alcohol. Entonces ese es el que le llaman mosto. Entonces a otros traductores, en vez de poner vino, le dicen mosto. Entonces lamentablemente muchos traductores, y yo no los culpo, porque son seres humanos que se pusieron a traducir la Biblia. Pueden cometer sus errores, pero allá tú, que no lees el contexto para entender lo que Dios te está tratando de decir. Entonces la Biblia habla de vino nuevo o sangre de la vid o vino malo, que es el fermentado. Entonces tu trabajo es entender de que la Biblia está hablando de un jugo de uva, porque dicen que Jesús bebió alcohol. Jesús no bebió alcohol, porque según Éxodo capítulo 12, la Biblia habla de que Dios, el Padre, le dio instrucciones a Jesucristo y al Espíritu Santo y al pueblo de Israel y a Moisés de cómo tenían que celebrar la Pascua. Y uno de los requisitos para celebrar la Pascua es que no podían beber nada fermentado, nada leudado, nada con levadura, porque levadura es sinónimo de descomposición, es una cosa de fermentación. Y el leudado es algo que está fermentado. En la Pascua ellos no podían comer nada fermentado. Entonces la gente que dice que Jesucristo bebió vino alcohólico en el día de la Pascua, de la Santa Cena, está equivocada, porque en el original del hebreo dice diferente. Dice sangre de la vid. En otro dice vino nuevo. Por eso en las bodas de Caná era vino nuevo, no fermentado. Pero eso no es la clase, pero sí cabe decirlo. Ahora estamos ahí. Gloria a Dios. Pero se la estoy mencionando porque aquí hicieron lo mismo. Amén. Esa es otra Ya clase. que estamos ahí, No. Esa es otra Pero clase. escuchen. ¿Por qué es importante? Porque en la página 20, en la mitad de la página, ustedes están viendo otro error que han hecho con el vino. Ese error dice que en el original es tus hacedores son tus maridos. Mire qué bonito. Pero el traductor lo puso por hacedor y por marido en singular. Pero en el original del hebreo está en plural, y ahí es donde están los graves errores. Por eso se nos manda a los hijos de Dios leer el contexto. ¿Sabe que en uno de los textos bíblicos dice, y de los lagares sacaron el vino? ¿Dónde ha visto usted que de los lagares sacan vino? Sacan el jugo de uva. Cuando usted lo destripa es jugo de uva. Cuando ya lo tapa, lo fermenta, entonces es vino. ¿Me está entendiendo? Pero el traductor dice vino. No se puede sacar vino de un lagar cuando se está exprimiendo la uva en ese momento. Por ahí lo dejo. Entonces, pluralidad en los nombres de Dios, en la parte baja de la página 20, Mateo 28:19. Dice ahí que se habla de un hombre que pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
dice que hay 3 nombres así, el Elohim, el Adonai y el Shaddai. Como la hora se me está yendo y yo creo que ya se me fue y tengo que entrar a la otra, yo solo, ustedes lo leen y ya ustedes, está claro, solo vamos a leer la parte de Jesucristo es el Mesías. Dice que los judíos, la página 22, los judíos ungían con aceite a sacerdotes, profetas y reyes como símbolo de unción. Allá que está hablando de reyes. ¿Saben también por qué es imposible que Jesucristo haya bebido bebida alcohólica? Porque en los textos bíblicos de la Biblia, en más de uno, dice que no era de reyes ni de príncipes beber vino. Y Jesucristo se decía llamar el rey de los judíos, ¿verdad? Ese es otro tip para que usted sepa. Entonces, los nazarenos tampoco bebían. Nazareno tampoco. Entonces, símbolo de unción que el Espíritu Santo les daba para desempeñar su función. El Mesías debía ejercer los 3 ministerios. Jesús, el ungido de Dios, ejerció su ministerio de profeta en su predicación, dice, y en el anuncio de acontecimientos futuros, la caída de Jerusalén, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos. Jesucristo cumplió con muchas cosas. Jesucristo, con todas las características que tenía, daba a conocer claramente de que Él era el Mesías, solo que estos hombres hasta el día de hoy, los judaicos, no lo aceptan, no lo quieren aceptar. Entonces vemos acá también en la página 22 donde dice los judíos rechazan a Jesucristo porque no vieron cumplidas en Él las profecías mesaicas respecto a su obra como rey. Pero hermanos, por eso los evangelios, cada uno de ellos ve a Jesucristo de diferente manera. Uno lo ve como rey, Mateo, el otro lo ve como el siervo, otro lo ve, cada uno lo ve diferente. Amén. Pero según ellos, pero aquí tenemos toda la lista de textos que le puede usted enseñar a un judío para demostrarle que sí Jesucristo desempeñó. Dice, 2 corrientes de profecías mesiánicas se unen en Cristo, la del sufrimiento y la de su gloria venidera. Respecto al sufrimiento tenemos ahí el Salmo 22. Hermanos, usted le da duro a un ortodoxo o a cualquier judaizante con el Salmo 22. El Salmo, ¿por qué no van ahí? Vayan ahí para que ustedes no les esté hablando yo cuestiones por hablarles. Vaya ahí y se va a dar cuenta que exactamente como menciona Isaías 53, que es otro texto que dio a cabalidad cómo murió Jesucristo en el Nuevo Testamento. La Biblia no se contradice, la Biblia es perfecta. Uno que tenga Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, que no pudo, dice, abrir su boca, como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Y como dice el 22, ¿alguien que se atreva a leerlo? Ya terminamos, con eso terminamos. Isaías, Salmos 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Quédate ahí. A que Jesucristo no dijo esas palabras cuando estaba en madera. Sí. ¿Qué hace esa frase en el Antiguo Testamento? ¿Se dan cuenta? El judío no quiere abrir sus ojos porque no quiere. Por eso algunos judíos sí aceptan a Jesucristo, porque se han dado cuenta en el estudio de la palabra de que las características de Cristo se cumplieron. Dale un poquito más abajo, sáltate un poquito más. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Date más abajo. Yo te voy a ayudar. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todo lo que me ha... Despreciado del pueblo. ¿Le pasó eso a Jesucristo, sí o no? Sí. Claro, siga. El 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Vaya, ¿por qué versículo vas? No, el 8. Ok, ahí los claves son el 9, el 10 y el 11. Mira, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Dice el 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude.
Jesucristo estaba angustiado porque sentía que la hora venía. Amén. Y entonces vemos aquí que dice en el 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Se acuerda que no podía haber quebradura? ¿Se acuerda? Entonces, ¿qué? Eso sí, mayugado estaba, y ahí dice descoyuntado, ahí se cumple la palabra. Mi corazón fue como cera, dice, derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso es el sufrimiento que estaba padeciendo Jesucristo en la cruz de Calvario. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó y a mi paladar, y por eso es que dijo, tengo sed. ¿Se da cuenta? Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Cierto o no es cierto? Sí. ¿Ya? Mire qué bonito. Dice, entonces ahí usted lo lee despacito y usted va a poder ver la comparación. Pero el que está mejor todavía es Isaías 53. Es el que está más tremendo. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Es tremendo, hermano. Entonces vamos a ver aquí. Si ellos decían que no era el Mesías, usted tiene 1000 razones para creerlo con todo esto que le han preparado a usted en la página 23, donde están todas las profecías mesiánicas cumplidas. No lo vamos a detener porque este es su librito que usted va a tener para que usted se prepare y sea un tremendo en la palabra. Y vamos a ver aquí están todas las explicaciones en el 24, ¿verdad? Porque una hora de clase es bien imposible. La Biblia, los judíos creen en la inspiración. O yo tengo que esperar que toque la campana. No, ¿verdad? Sí. Tengo que esperar así, ¿verdad? Ok. Los judíos creen en la inspiración divina del Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo. Ya lo discutimos. Usted ya tiene conocimiento que los judíos, de los ortodoxos y de los que todavía viven la ley mosaica, ¿verdad? No creen en el Nuevo Testamento. O sea que ni se lo enseñe. No se lo muestre. Usted háblele con el Antiguo Testamento. Si le quiere predicar, predíquele con el libro de Isaías. Léase el libro de Isaías y usted va para adentro con un judío. Entonces, la salvación. Los judíos creen que la salvación se obtiene por cumplir con la ley mosaica o por los sacrificios dispuestos para el pecador. Como son miembros del pueblo escogido de Dios, serán objeto especial de su misericordia y de su bendición. Tienen que entender ustedes de que para ellos solo las cosas de Moisés son importantes. Ese es su caudillo, su libertador. Por eso ellos guardan el sábado. Porque es estatuto perpetuo para los judíos guardar el sábado como su día de independencia, porque fue en ese tiempo que Moisés liberó al pueblo judío. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que en memoria de esto y como un día de independencia, ellos guardan el sábado. Entonces aquí viene la enseñanza para ustedes. ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? Levante la mano. Que nosotros no estamos viviendo bajo la ley. Estamos viviendo Esa es bajo la una, no gracia. estamos viviendo la ley. ¿Y por qué otra razón? Cristo ya Estamos cumplió el viviendo bajo la sábado. gracia. reposo está en Cristo. Nuestro reposo está en Cristo, eso está bien, muy bien. ¿Qué más? Eso es todo. Eso es todo. Porque una de las razones por los primeros ¿Por qué guardas tú el domingo? o sea, por eso, mire, por ejemplo, los primeros mandamientos, ¿verdad? Lo que si nosotros buscamos la esencia de ellos, nos damos de cuenta de que prácticamente es poner a Dios en primero, o sea, respetar a Dios y darle lugar. Luego en el Nuevo Testamento cuando dice que lo amemos con todo nuestro corazón, o sea, cuando yo lo amo con todo mi corazón, yo voy a guardar un tiempo para Él. No necesariamente un día específico, sino un día de que tal vez Pero yo como en conversa te estoy preguntando, ¿y por qué tú guardas el domingo y no el sábado? Yo soy sabática. ¿Por qué no guardas el domingo? Decime. Evangelizame. ¿Por Porque qué? para nosotros es el primer día de la semana, el domingo. Buen punto. ¿Qué más? Y para los dentistas es como el séptimo día, viene siendo el último. Porque él dice Todo yo está bien. trabajé, Pero dice, no me está dando lo hice que yo todo quiero. en 6 días, dice, y descansé, séptimo día, dice. Así que ustedes, Bueno, no me dio la respuesta. Todo está correcto lo que me dijeron. Perfecto. Pero los no está la respuesta ahí. mandamientos, Le voy a dar una noticia a usted.
Yo guardo el domingo porque el sábado lo guardan los judíos porque su libertador fue Moisés. Así es. Pero mi libertador, el que me sacó a mí del pecado, se llama Jesucristo. Y mi libertador resucitó en un día domingo. Y como el calendario de los hebreos es muy diferente al mío, muy distinto, ellos guardan. Ahora les voy a dar otra noticia. El canon de la iglesia le puso el nombre sábado de Éxodo para adelante. Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, desde Moisés para atrás, no hay registro que ellos guardaran el sábado. Quiero decirle a usted que en 6 días creó Dios las cosas y en el séptimo descansó. Le hago la pregunta a usted. ¿Se llamaba sábado o se llamaba séptimo? Oh, sábado se llamaba. Ahí está el error. ¿Se lo dejo de tarea? Es que me toca la campana. Vamos a la otra clase. Y en 2 veces. Ah, los dejo ahí. Pero nosotros sí. ¿Quieren la otra clase o quieren esta? Nuestro descanso, pues tenemos que obedecer lo que nos Ah. dice. Ok, escuchen esto. Los días no tenían nombre. Gracias. Los días no tenían nombre. El canon de la iglesia, el hombre le dio el nombre del día sábado. Tu traductor le pone día sábado porque el canon así lo decidió. No lo decidió Dios. Para nosotros es el séptimo día el que tenemos que descansar. O sea que si yo empiezo a trabajar el martes, cuento el número 7 y ese descanso. Sí, pero allí no hay ninguna diferencia, si tenga nombre o no tenga nombre. Pero te está diciendo días, mira, enseñanza, pero escúchame lo que te estoy como el diciendo, séptimo 6, día. no, 6 días te estoy diciendo, 6 días trabajarás y el séptimo lo vas a guardar. Le digo lo mismo a él, pero fíjese que él empieza a trabajar el martes y tú empiezas a trabajar el viernes. Esto para mí sería lo Entonces si mismo. el séptimo no lo guardas, empiezas a contar del primer día que empiezas a trabajar, si no guardas estás en pecado. Por supuesto. Y entonces él también va a estar en pecado Ahí está nuestra porque... enseñanza que cuando nosotros leemos la Santa Escritura, que nosotros tenemos que guiarlo como dice ahí. Ajá. Porque otros me pueden enseñar a mí, decirme, no, yo tengo que obedecer lo que él me dice, ¿Pero qué te dijo él? que guarde el séptimo día. ¿Y cómo se llama el séptimo día? Bueno, yo eso no me interesa que le llamen domingo. Ahí está, gracias, ahí está el punto. Que no importa cómo se llame, el séptimo lo vas a guardar. Pero todo el mundo cree que el séptimo se llama sábado. No, señores, no se llama sábado. La Septuaginta se reunieron y tomaron la decisión de que el séptimo día se llama sábado. Pero el calendario judío es diferente al de nosotros y todo el mundo trabaja en diferentes días. Por lo tanto, es su responsabilidad descansar, no trabajar full time, part time, extra time y todos los times. Sino que usted tiene que descansar el séptimo día. Si empieza el martes, si empieza el miércoles, empieza a contar y descanse. Pero no Me da un es... segundito de compartir. Ajá, ¿Sabe que yo cumplí ajá, 3 años de haber conocido al Señor? ajá.